Ya. ¿Ya? Ya, listo. Bueno, buenas tardes a todos y todas a este espacio que estamos impulsando desde la red regional Escazú, básicamente pues que está compuesta por diferentes organizaciones de América Latina y el Caribe, que venimos impulsando el proceso del Acuerdo de Escazú desde su etapa de negociación. Consideramos que este espacio es muy importante porque precisamente el objetivo central de esta COP3 del acuerdo es aprobar este plan de acción para personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Entonces, pues para empezar, presentar a quienes estamos en la mesa: César Gamboa, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales de Perú; Carol Sanabria, de Ambiente y Sociedad de Colombia; y yo, Vanessa Torres, de Ambiente y Sociedad de Colombia también. Entonces, la idea es un poco explicarles, en primer lugar, el contexto del por qué se configura este plan de acción para personas defensoras y profundizar en el contenido de cada uno de los ejes que se desarrollaron, si ustedes recuerdan, ya voy a profundizar, en una etapa de consulta a nivel regional con las personas que conformamos el público. Entonces, para empezar, ¿cómo se crea este plan de acción? Este plan de acción surge en el marco de la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú en el año 2022, en donde se planteó por parte de los pueblos indígenas la necesidad de establecer un grupo ad hoc que empezara a aterrizar la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Todos sabemos que la implementación de estos tratados toma tiempo, precisamente porque al inicio se tiene que definir cuáles son las reglas del juego, qué organismos van a funcionar en el marco de la implementación del acuerdo, y precisamente, digamos que para darle un punto de avance más rápido al artículo 9, los pueblos indígenas, básicamente representados por COICA, que articula a a los pueblos de la Amazonía de los 9 países amazónicos, se planteó la posibilidad de crear un grupo ad hoc que liderara de manera rápida la implementación del artículo 9. ¿Por qué? Todos conocemos ampliamente, y para quienes no, América Latina es conocida como la región más peligrosa para la defensa del ambiente. Lo dicen diferentes informes como el Atlas de Justicia Ambiental, con más de 1.309 conflictos socioambientales activos por diferentes factores, como lo son la industria extractiva, el desarrollo de la cartera de infraestructura en ecosistemas estratégicos. Entonces, básicamente se plantea, digamos, de una forma muy realista la necesidad de darle un impulso a este artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que recordemos es el artículo tal vez el más popular del Acuerdo de Escazú cuando vemos el cubrimiento que hacen los medios o el análisis que se hace a nivel nacional en cada uno de nuestros países. Es el artículo que obliga a los estados a garantizar la vida, la seguridad, no solamente de individuos, personas que defienden el ambiente, sino también de grupos y organizaciones que avanzamos con estas acciones. Es así como en el marco de la primera COP del Acuerdo de Escazú se plantea esta idea. Esta idea es, digamos, recibida por los estados parte, por la mesa directiva, y es aprobada. Entonces, a partir de este momento, si ustedes recuerdan, se configura un foro de personas defensoras del ambiente que ha tenido dos versiones. La primera de ellas en el año 2022, hacia finales del año, en septiembre, sí fue en septiembre, en Ecuador, y la segunda que fue el año pasado en Panamá. ¿Qué se ha trabajado en estos dos espacios del foro? Creo yo que el primer foro, y podemos por supuesto debatirlo tanto con ustedes como con el panel, planteó un escenario de aterrizaje al entender cuál era la importancia de la implementación del artículo 9, y es acá donde, de hecho, por solicitud de quienes asistimos al espacio, se plantea la necesidad de una construcción de un plan de acción con participación del público. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. En el marco del Acuerdo de Escazú, el público es un actor central. Cuando analizamos otros tratados internacionales, es difícil que el público, la ciudadanía, tenga un rol activo. Entonces, seguramente muchos de ustedes participan en otros procesos de negociación internacional, como la COP de Cambio Climático, la COP de Biodiversidad, donde realmente los espacios de negociación estratégica son cerrados, ¿cierto? Entonces, a veces queremos saber qué pasa, cuál es la postura de ciertos países, y es muy difícil saber lo que está pasando de puertas hacia adentro. En el caso del Acuerdo de Escazú, desde la etapa de negociación, siempre se planteó el público como un eje central en el desarrollo y en la implementación del acuerdo. Entonces, si ustedes conocen el acuerdo, siempre sale y se resalta la participación activa del público.
¿Qué implica esto? Que en el espacio de toma de decisión el público tiene un lugar y puede opinar. Que esto no pasa en ningún otro tratado internacional, eso es importante mencionarlo. ¿Y cómo se visibiliza? Pues a través de la presencia de nuestros 6 representantes del público que fueron elegidos ampliamente por votación. Por eso es tan importante los espacios en donde podamos conversar con los representantes, darles ideas a los representantes sobre la postura que van a llevar pues a la plenaria de la COP que vamos a tener la próxima semana. Entonces, digamos que el segundo foro, el que se desarrolló en el año 2023, el año pasado, fue importante porque ahí se aterrizó, y de hecho fue una iniciativa de la Secretaría Técnica de la CEPAL, se aterrizó una metodología para recibir comentarios técnicos por parte del público frente a los 4 ejes que se establecieron en el plan de acción. El plan de acción ha tenido 3 borradores, los cuales han sido previamente compartidos digitalmente y se han hecho 2 consultas presenciales y una consulta presencial y 2 consultas virtuales, perdón. Entonces, ¿qué es importante resaltar del contenido del plan? Y la idea también es darle la palabra a mis compañeros para que desarrollemos cada uno de los ejes para profundizar en ellos. Entonces, importante tener en cuenta que fue, insisto, una solicitud expresa por parte del público, y creo yo que esto demuestra la importancia no solamente de nuestra participación en este espacio, que es la conferencia de las partes, sino también la preparación para llegar a la conferencia de las partes, que es básicamente, creo yo, un esfuerzo enorme que se ha hecho desde la sociedad civil para generar este espacio de pre-COP, donde además de encontrarnos, lo cual es maravilloso porque venimos de diferentes países de América Latina, también es muy valioso porque nos permite generar articulación y sobre todo estrategia hacia el espacio de la COP, donde es importante recordar que como público solamente vamos a tener 1 hora de intervención oficial. Entonces debemos ser muy estratégicos en lo que vamos a plantearle a los estados parte, porque la discusión central va a ser la aprobación de este plan de acción. ¿Listo? Ese sería un punto para resaltar. Ahora quisiera que profundizáramos en cada uno de los ejes. Recordemos que los ejes del plan de acción son el eje de conocimiento, el eje de reconocimiento, el eje de fortalecimiento de capacidades, ya son esos 3, y el de apoyo. Gracias. Y el de apoyo y seguimiento al plan de acción, que fue, digamos, el que se creó en el marco de las consultas públicas. Yo quisiera, antes de dar la palabra, mencionar que, por supuesto, y la idea es escucharles a ustedes también después de la explicación, este proceso tiene muchas recomendaciones. Nosotros hemos participado, como muchos de ustedes, en los procesos de consulta y creemos que es algo que puede irse fortaleciendo. Entonces sabemos que hubo una etapa de consulta donde no toda la región pudo participar, muchas personas les costó mucho llegar al foro, en esta misma COP se han presentado muchas dificultades en temas de acreditación, entonces sí es importante tener esto en cuenta, tener en cuenta que es un proceso que se va a ir fortaleciendo con el paso del tiempo y que sin lugar a dudas esta COP es fundamental porque va a probarnos una primera herramienta de protección a nivel de América Latina y el Caribe y como tal requiere nuestra total atención, observación y veeduría. Entonces ahora le voy a dar la palabra a César, quien va a profundizar en el eje de conocimiento del plan de acción. Lo que quieras. Yo te aviso. Bueno, muchas gracias por estar acá presente. Estamos comenzando un poquito tarde, pero vamos a sacarle el jugo al tiempo. Con respecto al plan de acción y al eje de conocimiento, lo principal, creería yo, es que uno de los principales retos de las acciones de trabajo que está proponiendo no necesariamente se condice con lo que señala el propio artículo 9, ¿no? Y ahí va a estar un reto para los países y para nosotros como sociedad civil poder encajar estos ejes en los 3 ejes que están planteados en el artículo 9, que son el eje de prevención, el eje de protección y el eje de persecución, ¿no? Si uno ve esto como resultados, el plan de acción es una estructura mucho más en función de actividades, ¿no? Entonces ahí hay un reto en cómo ligar y linear, y ese va a ser el reto de la implementación del plan de acción, estas actividades con estos resultados. Eso, por un lado, creo que es importante señalarlo, ya lo ha dicho Vanessa, ¿no? Esto es algo nuevo, o sea, no es que alguien sepa sobre esto. Creo yo que la falta de experticia, de conocimiento previo a nivel internacional del tratamiento de la protección de los defensores nos va a llevar a estos retos y desafíos. Entonces creo que debemos entenderlo así, ¿no? Ya Vanessa ha dicho, este artículo 9 es el único que hay en su materia a nivel
global, internacional y regional. Al comienzo, en el caso de la red Escazú, creo que eran unos cuantos los que estaban observando y promoviendo este caso. Ahora somos un montón de organizaciones y redes involucradas, entonces es importante que podamos entre todos lograr ciertos consensos y ciertas propuestas que permitan su implementación, ¿no? A los recursos que no habían hace 10 años o 12 años y a los recursos ahora disponibles, creo evidentemente que podemos superar estos embates porque, seamos honestos, o sea, esto realmente va a incomodar a muchos actores. De hecho, en Perú, que es un país que no ha ratificado, pero también lo he visto en los debates del Congreso colombiano, chileno, en Costa Rica y en Paraguay, han dicho, el artículo 9 se está creando un doble estándar, ¿no? Están diciendo, no, se está protegiendo de más a una serie de grupos y el artículo 9 es para proteger a las ONGs, ¿no? Y eso no es cierto. En realidad no está enfocado en un sujeto, sino en la acción que realiza ese sujeto. O sea, todos podemos ser defensores siempre y cuando realicemos las acciones para proteger la naturaleza, el medio ambiente, ¿no? Entonces, esa narrativa va a ser muy importante y evidentemente este plan de acción en el eje que me toca a mí comentar, que es el eje de conocimiento, va a ser muy relevante para aclarar los malos entendidos, las campañas y los mitos y falsedades que se han arrojado frente a los defensores, ¿no? Entonces, me imagino que todos ustedes han tenido acceso a las líneas de acción del eje de conocimiento y en realidad, como decía, están planteadas en función a actividades, ¿no? Primero es elaborar un diagnóstico de la situación del país, recogiendo las iniciativas comunitarias con respecto al tema de defensores. El siguiente línea de acción es el fortalecimiento de capacidades, intercambio de información y reflexión, y por lo que nosotros interpretamos, el foro de defensores que ya se ha realizado en sus dos versiones es como la actividad principal que estaría en función a esta línea de acción. La línea de acción tercera es el observatorio del principio 10, que se convertiría en el centro de reflexión o el centro de pensamiento o en un think tank regional que podría de alguna manera reunir toda la información con respecto al tema de defensores. Y finalmente la línea de acción 4, que tiene que ver con la accesibilidad de la información y superar la brecha digital, ¿no? Como la red Escazú, nosotros hemos discutido este tema profundamente y hemos recomendado, sobre todo en la línea de acción 4, la necesidad de incorporar digamos, palabras relacionadas a cómo podría de manera progresiva superarse las brechas digitales o las brechas de acceso a la información físicas y la promoción de la generación de datos, ¿no? De hecho, hemos visto también que otros colegas y otras redes han incorporado recomendaciones al respecto, pero creo que lo más importante es que no estamos hablando solamente de los datos oficiales, sino del gran reto que tiene la sociedad civil de incorporar los datos generados por movimientos sociales, actores locales, organizaciones de sociedad civil de carácter formal, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para hacer como no voy a poder tratar los 4 líneas de acción, pero para profundizar en la línea de acción 1, que tiene que ver con el diagnóstico de la situación de país, creo yo que por lo menos podríamos arrojar un punteo de lo que sería un buen índice de ese diagnóstico, ¿no? De hecho, ya hay otras agencias de Naciones Unidas y tenemos otras experiencias de otras iniciativas que de alguna manera se hacen ese tipo de reportes, ¿no? Entonces, primero, lo que debería tener este diagnóstico es un contexto de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Un contexto político, social, normativo, etc. Segundo, también tendría que señalarse ese diagnóstico, qué está haciendo el Estado con respecto a la remoción de obstáculos que limiten la labor o las acciones que hacen estos defensores, ¿no? Tercero, también qué ha hecho el Estado para abstenerse, porque puede ser que ya los obstáculos estén ya definidos por ley, y qué está haciendo el Estado para abstenerse a no continuar con estas medidas de restricción. Y por otro lado, también se debería señalar el estado de la situación de ciertos derechos que gozan estos defensores, o que deberían gozar estos defensores para realizar estas acciones de protección de la naturaleza, ¿no? Como es la libertad de expresión, la participación plena, la libre comunicación con otros actores, la participación en espacios de debate público relacionado a la protección de la naturaleza. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de sociedad civil, de la libertad de expresión, operación, asociación y participación, ¿no? Cómo realmente estos defensores pueden no solamente
proteger la naturaleza, sino también acceder al proceso de toma de decisiones y a la implementación de esas decisiones en materia ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que poniendo este punteo podemos darle contenido a lo que actualmente ahorita es como una cáscara, ¿no? O sea, estas actividades, tener este diagnóstico es importante, pero lo más importante es de qué contenido le vamos a llenar. ¿Para qué? Para que en realidad se convierta en un instrumento de rendición de cuentas de los países en estos espacios. ¿En qué espacios? Que están relacionados a lo que se va a discutir en la COP en estos días, a la propuesta de decisión de aprobación del plan de acción que incorpora además la continuidad del trabajo del grupo ad hoc y el foro bianual de defensores que ya se ha realizado 2 veces. Esos espacios, por más incómodos a veces que sean, o porque evidentemente no necesariamente tienen ya una estructura definida, sí son espacios de rendición de cuentas donde los países o la sociedad civil participa en ellos y alza sus voces para identificar problemas específicos, puede también identificar problemas de política y finalmente los retos de la implementación del artículo 9, ¿no? Entonces, yo no quisiera extenderme más. Creo yo que he tratado de hacer un punteo con respecto al contenido y que esto va a ser parte, no más que de la discusión del día martes con respecto a la aprobación, ¿no?, del plan de acción, que creo yo que todos estamos de acuerdo que debe ser aprobado. No será el mejor plan de acción, pero el reto va a estar después en la implementación y en cómo estos mecanismos de rendición de cuentas funcionan. Gracias. Gracias César. Y yo quisiera retomar para hablar del eje de reconocimiento la reflexión que tú haces al final, ¿no? Entonces recordar el grupo ad hoc. El grupo ad hoc es el que ha venido construyendo este plan de acción. ¿Quién conforma este grupo ad hoc? Son 3 estados parte, que son Ecuador, Chile y San Kitts y Nevis. Y digamos, serán ellos los responsables de darle seguimiento a la implementación efectiva del plan de acción. Y es importante que tengamos clara esta información, digamos, para no generar confusiones ante quién puedo yo dirigirme en caso de alguna recomendación frente a los próximos procesos de implementación que se van a dar a nivel nacional, ¿no? Que además de la responsabilidad por parte de cada estado parte, tenemos un grupo que está específicamente enfocado en darle seguimiento a esto. Y en segundo lugar, referirme a la reflexión de César que dice, creo que todos estamos de acuerdo en que el plan de acción debe aprobarse. Me parece una reflexión importante porque creo que todos estamos de acuerdo también en que quisiéramos un documento supremamente claro, desarrollado, específico, pero también en el marco de que se da estas construcciones, ¿no? Que sin lugar a dudas son intereses políticos que hay por parte de los estados, que sabemos que hay estados que podrían llegar a oponerse a la aprobación de este plan de acción o a retrasar el camino que venimos recorriendo y el ritmo que ha tenido el acuerdo de Escazú, que de verdad para quienes acompañamos otros procesos de negociación internacional, esto es un hito, porque en otros escenarios se han demorado 10, 15 años en aprobar este tipo de documentos. Entonces, un poco la reflexión es, por supuesto, y creo que estamos de acuerdo como defensores de derechos humanos, como abogados, etcétera, que podría ser un documento mucho más específico, pero también que podemos también acudir a otras estrategias para una implementación efectiva. Entonces, por ejemplo, pensarnos en un plan de implementación posterior a la aprobación del plan de acción, donde por supuesto puede haber una participación activa del público. Esto siempre debe ser transversal y creo que debe ser una solicitud expresa por parte nuestra en cualquier espacio. Y creo que esto va a ayudar pues a continuar con la celeridad que debe tener este acuerdo de Escazú y principalmente en este artículo 9, porque sabemos cada COP la cifra de personas asesinadas, hostigadas, amenazadas en nuestra región sigue aumentando, ¿no? Entonces, como personas que estamos acompañando este proceso, tenemos una responsabilidad muy grande, porque ahí estamos evaluando si esto está funcionando o no está funcionando. Entonces, yéndome al segundo eje, que es el eje de reconocimiento, básicamente en el plan de acción se plantea que se trata básicamente de reconocer públicamente la labor y el aporte de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, buscando contribuir al desarrollo de una cultura en favor de un medio ambiente sano, fortalecimiento de la democracia ambiental, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible.
Igual que el eje de conocimiento, este eje también tiene 4 líneas de acción. Las voy a mencionar rápidamente y luego voy a hacer algunos comentarios que de hecho, quiero decir esto, ha sido una construcción conjunta entre diferentes organizaciones que somos parte tanto de la Red Regional Escazú como del grupo de trabajo de defensores, que es impulsado por los representantes del público, puntualmente de Yoara, quien ha asumido maravillosamente este liderazgo. Esto lo digo para reiterar la importancia que cada uno de nosotros y nosotras recordemos que estamos siendo representados por 6 personas que están haciendo un trabajo inmenso y que además necesitan mucho apoyo, ¿no? Entonces, para quienes tengan interés y no son parte de este grupo, de hecho, es un grupo que tiene reuniones cada 15 días, que tenemos, digamos, un contacto a través de un grupo de WhatsApp y, por supuesto, si quieren sumarse y no son parte, avísennos que podemos gestionar esto. Entonces, el primer eje que se plantea es el de fomentar el intercambio de alianzas entre las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, básicamente gestionar esos espacios de articulación entre quienes realizan acciones de defensa. El segundo es generar acciones para difundir, comunicar y sensibilizar públicamente las características de las personas defensoras, que van desde sus diferencias culturales, económicas, geográficas, etc. El tercero es organizar actividades de conmemoración y reconocimiento del trabajo de las personas o grupos que promueven la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales y que estas actividades busquen o garanticen la participación de autoridades estatales como actores activos dentro del proceso de protección. Y finalmente, celebrar alianzas con diferentes actores y foros nacionales, regionales e internacionales u otras instancias para la realización de actividades de reconocimiento y promoción de la labor de las personas defensoras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente las líneas de acción nos hablan de un escenario de identificación y claridad sobre qué implica ser una persona defensora. Y esto es un tema muy importante, no sé, digamos, depende mucho del trabajo que se da en cada país o del desarrollo normativo, pero en el caso, por ejemplo, de Colombia, no existe una definición de qué es ser un defensor ambiental. Y esto es algo que ha generado mucha discusión en el país, porque es como chévere tener esa línea base de qué es ser un defensor ambiental que tiene unas características digamos que más allá de otras categorías que se han identificado en el derecho internacional. Creo que Escazú profundiza con este ejercicio y este trabajo en las definiciones que ha dado, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas o la Oficina para el Medio Ambiente, entonces bien interesante. ¿Qué comentarios hemos hecho desde el público? Entonces, básicamente, ir más allá de los términos, cuando hablamos de actividades de conmemoración, es importante que se incluyan también medidas de reparación para los defensores y defensoras. Entonces, no solamente estamos hablando en un reconocimiento, sino listo, reconozcamos, pero también impulsemos acciones de prevención. Y ahí es clave la experiencia, por supuesto, de las personas que están en primera línea de defensa, que han impulsado mecanismos de autoprotección que son ampliamente conocidos. De hecho, en nuestros países, al vivir en situaciones de conflicto, las mismas comunidades han generado escenarios de protección que no son impulsados por los estados. Entonces, qué bueno que esto se integre dentro de esta implementación del plan de acción. En segundo lugar, el reconocimiento debe ir más allá de una mención pública. Todos conocemos estos premios internacionales que se otorgan o estas menciones incluso póstumas a personas defensoras. Pues esto es, podemos decir que es importante, pero hay acciones mucho más relevantes que se pueden impulsar. Por ejemplo, acciones efectivas cuando las personas defensoras aún están en ejercicio de su defensa y en su trabajo diario, como por ejemplo becas para el fortalecimiento de capacidades, para el fortalecimiento de habilidades técnicas y procesos y para el fortalecimiento de los procesos organizativos más allá del individuo, ¿no? Porque recordemos que el Acuerdo de Escazú no solamente habla de la persona defensora como individuo, sino también como grupo, como organización, es algo muy importante a tener en cuenta. Y finalmente, es necesario implementar estrategias que disminuyan las amenazas y visibilicen los procesos organizativos. Creo que acá es fundamental la articulación también con las personas en primera línea de defensa y también con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional, porque de hecho es en el trabajo que nosotros hacemos todos los días donde hemos identificado acciones para prevenir o disminuir estos ataques.
ya sea a través de estrategias de comunicación o ya un tema interno de apoyo en una línea de protección interna dentro de un territorio. Entonces creo que, y con esto voy a cerrar para darle la palabra a Carol y ver los otros dos ejes, es fundamental que el escenario de implementación de este plan de acción, poniendo como ejemplo el eje de reconocimiento, se haga con una amplia participación del público. Entonces, este debería ser uno de los puntos centrales que como público planteemos en el desarrollo de esta COP, y se plantea la participación del público no solamente como el espíritu mismo del acuerdo de Escazú, sino porque como público, desde el rol que desempeñemos, ya mencionamos los mismos defensores y defensoras, las organizaciones de sociedad civil que acompañamos sus procesos, ya contamos con muchísimas herramientas que van a lograr un eje de reconocimiento efectivo, más allá de una mención o un premio que le podamos entregar a una persona que probablemente no le va a servir mucho. Yo dejo por ahí. Gracias, Vane. Ahorita les voy a comentar un poco sobre los dos últimos ejes. Para quienes no se han dado cuenta, he estado como proyectando el plan de acción. Sé que todos podemos llegar a conocerlo, pero por si no, está publicado en la página de la tercera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Entonces, este tercer eje que habla sobre el fortalecimiento de capacidades y cooperación en apoyo a la implementación nacional del plan de acción, creo que ya este eje lo que se preocupa es que si bien va a existir un plan regional, sabemos bien que debe materializarse y tiene que territorializarse en cada estado parte. Aquí el eje trae 8 líneas de acción, es un poco largo, pero quisiera como dividirlas en 3 como grandes temas que trae este eje. Un primer tema es que el plan de acción nos dice que se van a generar lineamientos regionales que van a poder, digamos, ser de utilidad para los diferentes actores que van a requerir implementar este plan de acción a nivel nacional. Estos lineamientos regionales lo que van a servir es que le van a dar una base a cada estado parte para que digamos, para que pueda revisar qué debe adecuar a nivel nacional, qué debe, pues, digamos, además de adecuar, que debe también crear como, digamos, políticas públicas en algunos países donde no exista una política nacional de garantías, como si sucede en Colombia, pero digamos que este gran eje es tener estos lineamientos y a nivel nacional se puedan considerar qué se adecua y qué hace falta por crear. Adicional a esta línea de acción, este eje lo que nos trae es digamos, unas herramientas que les va a brindar el plan de acción para implementar como una asistencia técnica a quienes deben implementar. Aquí hablábamos también de, por ejemplo, operadores judiciales y adicional de operadores judiciales, quienes tienen una garantía de protección. Hablo específicamente del caso de Colombia, uno puede pensar en defensorías del pueblo y también en las procuradurías, ¿no? Entonces, allí hay un eje, hay varias líneas de acción que se orientan a que exista una sensibilización por parte de estos operadores de justicia y también quienes tienen este deber de protección para atender a quienes defienden el ambiente. Entonces, ahí está segundo como gran tema en este eje. Y hay un tercer elemento, y es que en esta capacitación se elaboren materiales en diferentes formatos, lenguas e idiomas que tengan contenidos claros sobre lo que trata el artículo 9. Entonces, creo que allí un poco lo que, digamos, se refiere a esta última línea de acción del eje es que pueda conocerse por parte de todos qué trae el artículo 9 y por lo tanto qué también trae el plan de acción. Nuestros comentarios un poco que se han realizado desde el grupo de trabajo de defensores y defensoras es que si bien es importante esta sensibilización y esta capacitación, creemos que debe ser el fortalecimiento de capacidades, no solo para los funcionarios, sino también para los defensores y las defensoras. Entonces, pensando en estos escenarios, traigo también acá unos comentarios que recibimos de defensoras de Colombia, que, digamos, hemos trabajado con ellas en Ambiente y Sociedad en Colombia, que fueron también ganadoras de una beca que realizamos el año pasado y que vienen de diversas regiones. Algo que, digamos, reflexionábamos es que digamos, el fortalecimiento debe ser para las comunidades,
para poder seguir desarrollando y mantener medidas de autoprotección y protección. Entonces ahí pensábamos un poco en dar indumentaria de pronto o dar capacitación a lo que es las guardias indígenas, cimarronas y campesinas a nivel nacional. También pensando en otra recomendación en este eje específico, incluimos el fortalecimiento autónomo e independiente de instrumentos como de identificación de riesgos en sistemas de alertas tempranas y que estos sistemas de alertas tempranas coincidan o tengan como alguna articulación con sistemas que sean tanto nacionales como regionales y puedan, digamos, unirse a este primer eje que hablaba Cersa también sobre conocimiento. Por este eje, ya paso al último eje, que es el eje D, que habla sobre la evaluación, el seguimiento y la revisión del plan de acción. Este sí es un poco más corto y tiene 4 líneas de acción y es un poco más amplio y ahí habla, por ejemplo, la primera línea, el del apoyo a la implementación, la evaluación y el seguimiento del plan de acción. Dice específicamente con la significativa participación del público, especialmente también personas, grupos, organizaciones defensoras ambientales, y también pues digamos ahí se incluye específicamente la inclusión de personas o grupos que estén en situación de vulnerabilidad. Y algo que se considera en la segunda línea de acción es el desarrollo de un programa de implementación del plan de acción que considere, entre otros aspectos, responsables, plazos y posibles fuentes de apoyo. Aquí me quedo un poquito y es que me retrocedo un poco a la primera versión que se fue publicada en la consulta virtual el año pasado entre abril y junio, y en esta primera versión del índice del plan de acción ya venía como al menos como un cronograma en donde nos mostraban cómo podía ser los responsables de cada línea de acción y adicional el tiempo que iba a tomar cada línea de acción. Eso, digamos, este cronograma no fue desarrollado en los siguientes, como en las siguientes borradores, y el último texto final que tenemos ahorita y que va a ser considerado por las partes, tampoco pues está este cronograma. Una de las recomendaciones que tenemos desde el público es que esta implementación digamos, de este programa de implementación que se va a desarrollar tiene que hacerse en un plazo sin duda corto para que la implementación del plan de acción de defensores comience lo más pronto posible. Y algo que no hemos mencionado y que se me hace importante es que el plan de acción tiene un plazo de ejecución. Entonces, dice específicamente que va a iniciarse desde abril del 2024 a abril del 2030. Entonces, sin duda, si bien en el plan de acción no aparece cuándo se va a realizar este plan de implementación, lo cierto es que de una interpretación de todo el texto tendrá que hacerse antes de abril del 2024. Entonces, es algo que va a tener que considerarse y entre nuestras propuestas y es que este plan de implementación pues pueda tener como estos responsables y adicional pues un presupuesto para poder avanzar en la implementación del artículo 9. Bueno, entonces, sí, queremos aprovechar, tenemos un par de minutos para abrir el espacio a preguntas, comentarios, reflexiones. Es muy importante que nos escuchemos entre todos y todas, sobre todo entender la importancia que tiene la aprobación de este plan de acción en esta tercera COP y también las impresiones, reflexiones, críticas que tengamos desde las orillas donde nos encontremos. Entonces, aquí voy. Tienes que pasar acá y darle eso. Vamos a hacerlo. Aquí, para la cámara. La cámara, ok. Aquí, mira la cámara. Ya. Buenas tardes, Euren Cuevas, de República Dominicana. Mira, estas propuestas que está haciendo la sociedad civil son geniales. Ahora, yo creo que la fortaleza mayor está en lograr incrustar en el ADN de cada ciudadano, de cada organización,
el Acuerdo de Escazú, la importancia del Acuerdo de Escazú. Y ahí es que, por ejemplo, nosotros, yo pertenezco a una red que se llama Agua Nuestro Derecho. Ellos van a elaborar un índice del agua, sobre el agua, pero le van a introducir el componente Escazú. Y cuando escuché en la propuesta de que hay una parte de alianza y de promover el Acuerdo de Escazú con las organizaciones nacionales, pues eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto es de toma de decisiones de los gobiernos, y los gobiernos solo entienden cuando hay una cantidad de personas que se interesan por el tema, porque lo ven como votos o no votos. Y en ese sentido, entonces, en la medida que nosotros logremos que en cada país haya una gran cantidad de instituciones, de organizaciones, de personas que presionen hacia la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, va a ser un éxito. Si nosotros no logramos eso, entonces va a ser más difícil la implementación del Acuerdo de Escazú, y en aquellos países donde todavía no se ha ratificado, y peor aún, en aquellos países como el mío, que me da vergüenza, que dijo el Tribunal Constitucional que el Acuerdo de Escazú no está cónsono con la Constitución, algo que es falso, pues es importante que nosotros enfoquemos muy bien las energías en conquistar el corazón de cada persona de América Latina y ponerle Escazú en su ADN. Gracias. Gracias, Euren. ¿Quién más levantó la mano? Disculpen que Olimpia, luego allá. Yo sí quiero hacer un llamado a la importancia de que el acuerdo, el plan de defensoras y defensoras se adopte ya y pronto. Mientras aquí nosotras estamos conversando en este tema que nos parece muy importante, colegas nuestras siguen siendo amenazadas en el territorio mexicano, por ejemplo. Y entonces decir que, bueno, vamos a seguir esperando el plan perfecto, ¿cuánta gente más va a morir en ese inter? Hace unos días el Centro Mexicano de Derecho Ambiental publicó su más reciente reporte sobre la situación de defensoras y defensores en México. Los datos son realmente crudos. Cada año reporta más datos, más números al respecto, ¿no? Y este tema de que es el mismo Estado quien persigue y quien criminaliza a las personas que defienden y que protegen, que sigue habiendo mujeres como Irma Galindo, como Kenny Hernández, que está desaparecidas, presas por defender los territorios, no es posible. Entonces, tiene una visión de gravedad y de urgencia que tengamos un plan de acción, pero sobre todo mecanismos de sociedad civil para exigir su cumplimiento y que esto pueda garantizar la persistencia de la lucha de las personas que defienden los territorios, los ecosistemas de los cuales dependemos toda la sociedad. Gracias, Olimpia. Aquí te estabas levantando la mano. Bueno, mi pregunta va en el sentido de conocer cuáles son los desafíos del grupo encargado, el grupo de trabajo del plan de acción, en particular lo que tiene que ver con el dar seguimiento y la evaluación de las medidas que se proponen en este plan de acción. Entonces, ver cuáles creen ustedes que van a ser esos desafíos ahora en adelante, y obviamente el primero va a ser este que se apruebe, pero también de ahí en adelante, ¿cómo lo ven? Listo. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Listo. Entonces vamos a responder esta pregunta y ya con esto cerramos. Si les parece, cada uno responde porque creo que todos tenemos algo que aportar y cierra con alguna reflexión corta. No, bueno, rápidamente, creo que el mayor desafío va a ser
que los países cumplan con el plan de acción, ¿no? O sea, que comiencen a ver los planes nacionales. Entonces eso va a depender mucho de la voluntad política y del seguimiento que haga sociedad civil en cada uno de los países. Pero ya va a haber un marco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de conocimiento, yo no esperaría que el país haga el diagnóstico, sino que la sociedad civil de cada país haga un reporte nacional, como hay estos shadow reports o informes alternativos del convenio 69, con el tema de Leiti también. Entonces, creo que la sociedad civil podría ir avanzando en cada uno de esos países, en cada uno de esos casos, ¿no? Lo otro es que también es la incorporación por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, nosotros veíamos como red importante incluir los mecanismos que ellos han presentado, ¿no? Además del caucus o el relator, ellos estaban señalando que están de acuerdo que se siga con el grupo ad hoc y con el foro de defensores y defensoras de carácter anual, ¿no? Entonces yo creo que los desafíos van a estar evidentemente en la voluntad política, pero creo que nosotros tenemos que organizarnos, movilizarnos para presionar en que estos mecanismos realmente se implementen, ¿no? En la línea de César, yo creo que uno también de los desafíos es, por supuesto, la implementación nacional, pero yo creo que algo de destacar del acuerdo de Escazú es que adicional al grupo ad hoc, digamos que va a tener este mandato de seguir el plan de acción, existen otros órganos dentro del acuerdo de Escazú. Y ahí, dentro de estos órganos, tenemos también amplia participación del público. Entonces, ahí rescato la conferencia de las partes. En el plan de acción se prevé que los estados partes tienen que generar informes de de las actividades y de las acciones que tienen que realizar en las conferencias de las partes. Y en esta instancia, donde el público tiene participación, vamos a poder también, digamos, de algún modo levantar la voz y hacer veeduría frente a si este informe está en línea con lo que está pasando en la realidad o no. Y otro segundo, digamos, como instancia de participación que creo que va a ser importante para el seguimiento es el Comité de Apoyo y Cumplimiento. El Comité de Apoyo y Cumplimiento desde el año pasado empezó sus labores y ellos, digamos que dentro de las modalidades de trabajo, que hace poco también se hizo una consulta sobre este documento, se prevé que ellos van a realizar una instancia o un mecanismo de participación directa de personas defensoras, donde también van a poder, digamos, alertar y dar a conocer ciertos casos específicos. Entonces está dentro del comité de cumplimiento una instancia directa de participación de defensores y adicional también hay unas instancias de participación del público donde podemos decir se está dando cumplimiento o no de cierto artículo del acuerdo de Escazú al comité. Entonces creo que son varias instancias que tenemos dentro del acuerdo para dar seguimiento. Dejaría por ahí. Listo. Estoy de acuerdo con las observaciones que se dieron. Yo sumaría 4 puntos. Bueno, el primero era el tema del escenario regional, en donde, por supuesto, creo que teniendo claro que es un plan de acción que es amplio, donde creo que todos hicimos recomendaciones específicas que no fueron incluidas dentro de la última versión, pero también entendiendo la importancia que es contar con este instrumento para empezar con una implementación a nivel nacional, es importante que como sociedad civil, como público, impulsemos un plan de implementación, o sea, un escenario de implementación claro frente al plan de acción, que este plan de implementación debe contar con la participación activa del público en cualquiera sea la metodología que se defina para su construcción, que debe ser elaborado prontamente porque de hecho, como se establece en el borrador, el plan de acción va a empezar su implementación una vez sea aprobado, ¿no? Posterior a la COP y se dé la decisión, ya el plan de acción va a estar vivo y va a tener, digamos que, una responsabilidad frente a su implementación. Entonces queda la duda cómo lo vamos a hacer de tal forma que como público podamos hacer un control y una veeduría efectiva. Creo que este plan de implementación es el que resuelve un poco esta situación. Creo que otro punto importante y que es una responsabilidad directa, yo siempre trato de lanzar la pelota para el otro lado porque como sociedad civil siempre
nuestro trabajo es exigir a los tomadores de decisión, pero también es importante que continuemos con la articulación de la sociedad civil y del público, como es reconocido dentro del Acuerdo de Escazú, que no sea simplemente venir y participar en estos espacios, saber que se aprobó un plan de acción y tal vez volver en 2 años a saber qué está pasando. No es suficiente. Quienes nos están representando tanto en la mesa directiva como en los diferentes espacios de decisión del acuerdo, que son los representantes del público, necesitan muchísimo apoyo y el acuerdo necesita mostrar un público articulado y fuerte. Que tenga capacidad de veeduría y seguimiento a las decisiones que se están tomando. Creo que esto es gran parte del trabajo que nosotros tenemos y hablo de todos y todas. Al mismo tiempo, creo que es fundamental continuar con el fortalecimiento frente al conocimiento que tienen las bases, frente al Acuerdo de Escazú y específicamente frente al plan de acción, es decir, se debe socializar el plan de acción que va a ser aprobado con las comunidades locales, organizaciones de base, pues que finalmente son las que de hecho se van a ver impactadas, ojalá positivamente, por la aprobación de este plan de acción. Y me refiero finalmente al tema nacional, recordar que en la conferencia de las partes los estados presentan un informe de gestión de cómo está avanzando la implementación del Acuerdo de Escazú. Creo que tiene que haber toda una estrategia previa de incidencia entre no solamente las organizaciones que son de los estados parte, sino de parte de todas las organizaciones que acompañamos el Acuerdo de Escazú, para que estos informes sean precisos, porque realmente no tenemos mucho tiempo para debatir lo que pasa en estos espacios. Entonces ya les damos muchísimas gracias, espero que haya sido útil el espacio. A las 4 hay una sesión plenaria en la que por favor esperamos que todas